¿Les gustaría descubrir qué pensaban los antiguos respecto a la conciencia? Entonces quédense y descubran las concepciones más locas que había antiguamente sobre la mente. Hola a todos, bienvenidos a CuriosityCam. Hoy vamos a hacer un breve recorrido por la historia de la psicología. Empecemos con el intelectualismo y su mayor exponente, Descartes, que ya sabemos que se pronuncia Descartes. Descartes postulaba que existo gracias al alma, que es la parte del yo que piensa, de ahí su famosa frase pienso luego existo. Planteaba que se accede al conocimiento de la verdad única mediante la conciencia analítica. De ahí el método analítico, que plantea dividir el objeto de estudio en las mínimas partes posibles, yendo así de lo complejo a lo simple. Descartes decía que se puede dudar de todo menos de que se está dudando y pensando, y si pienso soy algo y por lo tanto existo. Así Descartes introduce la doble sustancia alma-cuerpo o res cogitans res extensa. Dice que esta división en opuestos es un defecto del hombre que lo hace dudar, planteando que el único ser perfecto es un Dios que está hecho de pura res cogitans. De este Dios se adquirió la capacidad de razonar y de él provienen las ideas. De esta forma, el dualismo cartesiano plantea un alma que contiene inteligencia analítica, pasiones, pensamientos, conciencia y razón, y un cuerpo que contiene el movimiento, lo medible, lo natural, los sentidos y el calor. Descartes también plantea las pasiones, siendo esta la juntura entre el cuerpo y el alma. Estas son vividas por el alma, pero se originan en el cuerpo. Es decir, estas son causadas por el movimiento de la glándula pineal en el cerebro, agitada por el movimiento de los espíritus animales. De esta forma, lo que es pasión en el alma es acción en el cuerpo. Descartes también dice que casi todas las pasiones van acompañadas de una emoción que se origina en el cuerpo. Como las pasiones dependen del movimiento corporal, el alma no puede controlarlas en su totalidad. Dice que existen 6 pasiones primarias, que son la admiración, la alegría, la tristeza, el amor, el odio y el deseo. Ahora veamos qué dice Descartes sobre el cuerpo. Descartes dice que el cuerpo es una máquina que produce calor y movimiento gracias a los espíritus animales. Los espíritus animales son sangre sutil que logró entrar al cerebro, por lo tanto son parte de la res extensa. Estos llevan órdenes de la glándula pineal a los músculos. Estos conectan cuerpo y alma y pueden actuar en contra de nuestra voluntad, como por ejemplo en los reflejos. Veamos entonces cuáles son los pensamientos del alma. Estos pueden ser acciones del alma o pasiones del alma. Las acciones del alma son todas las voluntades, que pueden terminar en el alma como los pensamientos o terminar en el cuerpo como el movimiento. Ya las pasiones del alma son percepciones, sentimientos y emociones percibidos mediante representaciones, siendo una representación un producto psíquico copia fiel de lo real que implica que el objeto no está presente, porque el alma no tiene efecto directo sobre las pasiones, pero sí mediante representaciones. Así, si quiero suscitar la pasión de tristeza, tengo que traer a mi mente representaciones tristes. La representación puede ser una representación pasión o una representación intelectual. La acción del cuerpo causa la representación pasión, que es confusa y no es apta para el conocimiento racional y las ciencias. Ya la representación intelectual es una copia fiel de lo real que se utiliza para hacer ciencia. Ahora veamos al intelectualismo de Spinoza. Spinoza plantea un orden natural de las cosas diciendo que éstas siguen leyes previamente establecidas. Con esto abolió al Dios cogitans de Descartes. Para Spinoza, las pasiones solo son apetitos, por lo tanto se reducen únicamente al deseo. Dice que las pasiones son malas, ya que conducen al prejuicio, a la ignorancia y a la dependencia de los demás. Dice que el remedio para estas es la sabiduría, es decir, el conocimiento de nuestras limitaciones naturales.
Respecto al deseo, dice que este está anclado a las leyes naturales y al cuerpo. Dependiendo de la posibilidad de obrar, se aprecian a las cosas como buenas si están de acuerdo con nuestro deseo o como malas si están en contra. Ahora pasemos a ver el empirismo y Hume. Hume decía que la mente humana es un papel en blanco, una tabula rasa donde se van a grabar las impresiones de lo real, por lo que propone dos tipos de percepciones de la mente humana, que son las impresiones y las ideas. Las impresiones son emociones, sensaciones y pasiones que penetran con fuerza en la conciencia. Las impresiones pueden ser simples si no admiten separación y complejas si se pueden dividir en partes. Y luego están las ideas, que son imágenes débiles presentes en la conciencia y en la razón. Las ideas no son innatas ya que surgen de una impresión, es decir, provienen de los sentidos. Una idea puede asociarse a otra según su semejanza, contigüidad temporoespacial y causa-efecto. Por lo tanto, las impresiones son la huella del mundo exterior y la causa de las ideas. Para Hume, la pasión es algo secundario que surge luego del encuentro con el objeto, por lo que podría llamarse a la pasión como una impresión de reflexión. La causa real y eficiente de una pasión es la elaboración psicológica de asociación entre una idea y una impresión. Pasemos al empirismo de Kant. Para Kant existen dos formas de conocer, a priori como en la lógica o a posteriori como en la experiencia. Plantea una ley moral que dice que se debe actuar de forma que nuestra máxima sea válida para todos los seres humanos. Dice que el hombre natural es honesto, pero la civilización lo hace loco y egoísta. Para Kant, las pasiones son enfermedades del corazón. Dice que las pasiones son un trastorno de la voluntad absurdo por naturaleza y plantea dos tipos de pasiones, las naturales como la libertad y la sexualidad y las sociales como los delirios de grandeza y dinero. Por lo que las pasiones pueden ser benignas si solo enferman al corazón como la insensatez o malignas que serían las pasiones como patos. Las pasiones como patos serían enfermedades de la cabeza, es decir, dolencias del entendimiento, que pueden ser a su vez de dos tipos, que son la estupidez y los trastornos de ánimo. En la estupidez encontramos una debilidad en la memoria, en la razón y en las sensaciones. Es un estado que impide salir de la infancia. Y en los trastornos de ánimo tenemos alucinaciones, delirios, manías y demencias. Y ahora seguimos con el naturalismo de Darwin. Darwin cambia las nociones del hombre, hace que éste deje de ser especial, diciendo que es parte de la naturaleza y es solo un animal más. La inteligencia pasa a ser instinto. Lo que es instinto en la especie humana es emoción en el individuo particular. Por lo que instintivamente un ruido fuerte nos provoca una emoción de miedo y sobresalto. Darwin plantea tres tipos de emociones: las excitantes, las deprimentes y los afectos. Las emociones excitantes causan movimientos energéticos. Las emociones deprimentes reducen el movimiento y causan agotamiento. Y los afectos excitan señales ordinarias de placer. Darwin estudia los actos expresivos porque dice que estos son innatos o hereditarios, por lo que no influye ni la educación ni la voluntad. Dice que estos tienen tres principios. 1. Son un movimiento útil para cumplir un deseo o aliviar una pena. Estos actos expresivos, como por ejemplo mostrar los dientes en el enojo, en algún momento sirvieron para la supervivencia y por eso se transmitieron de manera hereditaria. 2. Mediante la voluntad se puede intervenir en estos. 3. Tienen acción directa sobre la economía de excitaciones del sistema nervioso. Para Darwin, la conciencia es una adquisición tardía del hombre, una reflexión que surge después de la acción. De esta forma me caigo, luego lloro y luego me siento triste. Pasemos al experimentalismo de Wundt. Para Wundt, las sensaciones son la base del sentimiento y estas son útiles ya que son medibles y laboratorizables.
y a su vez dice que los sentimientos son la base de la emoción. Wundt plantea dos tipos de formaciones psíquicas, las representaciones y los movimientos del alma. Las representaciones están formadas por sensaciones puras, pueden ser intensivas de tiempo o de espacio. Los movimientos del alma están formados preponderantemente por elementos sentimentales y pueden ser sentimientos, emociones o procesos volitivos. Los sentimientos pueden ser simples si provienen de sensaciones o complejos si provienen de otros sentimientos simples. Las emociones tienen un curso determinado de tiempo y están acompañadas por procesos fisiológicos. Y los procesos volitivos conducen el curso de la emoción. Así, por ejemplo, el acto volitivo de golpear no existiría sin la emoción de ira. Y ahora pasamos a los contemporáneos como Ribot. Para Ribot, el sujeto es un manojo de necesidades, tendencias y deseos que enlazan la vida orgánica con la consciente. Plantea tres manifestaciones de la vida del sentimiento. 1. Los estados afectivos que expresan las necesidades del organismo. 2. Emociones. Estas comienzan con un choque intenso y breve y hacen que cierto contenido que estaba inconsciente pase de repente a la conciencia. Estas no están acompañadas de inteligencia. 3. Pasiones. Estas poseen inteligencia, estabilidad y una duración relativa. De ahí plantea tres tipos de individuos. Los sentimentales, que carecen de fuerza para actuar y son muy inestables. Los impulsivos, que son desequilibrados y tienen una gran explosión que no es una pasión. Y los apasionados, que tienen una inclinación exagerada con carácter de permanencia. Veamos cuáles son las características de la pasión para Ribot. 1. La idea fija. Esta está constantemente activa y se impone a la conciencia. 2. Duración. Las pasiones normalmente tienen una duración muy larga. 3. Intensidad, ya que existen pasiones dinámicas que aumentan el movimiento o estáticas que causan la inhibición de este. Entonces, para Ribot, la pasión es una emoción intelectualizada. Ahora veamos a Dumas. Dumas plantea el concepto de choque emocional. Este hace que un gran número de tendencias y hábitos que no estaban en la conciencia se encuentren con un estímulo externo que los contradice y pasen de repente a la conciencia. Este produce una reacción afectiva fuerte y después emoción. Un choque emocional genera un desorden en la vida orgánica que es medible con máquinas. Existen tres tipos de choques emocionales. Pequeños, donde solo se produce una vasoconstricción o vasodilatación. Medianos, donde hay una emoción compleja y cambios orgánicos y además intervienen esquemas representativos. Y grandes, que provocan reacciones fisiológicas intensas. Para Dumas, la emoción es un estado complejo acompañado por tendencias excitadas, disminuidas o aumentadas. La emoción va acompañada por modificaciones orgánicas y un estado de conciencia penoso, agradable o mixto. Y ahora pasamos a Watson. Para Watson existen tres emociones básicas no condicionadas. Estos son el miedo por la pérdida de la base de sustentación, la ira por la obstaculización de los movimientos y el amor ligado al tacto y las caricias. Para Watson lo psíquico no existe y la emoción es solo una reacción visceral sin connotaciones psíquicas. Entonces vayamos a Dilthey. Para Dilthey, el sujeto se define en relación a su contexto y a su historia personal. Propone la vivencia, que es el costado subjetivo de la experiencia. La vivencia tiene dos características, temporalidad y significación. Temporalidad, ya que conecta pasado y presente, recuerdo con un fin, y significación, ya que lo que vivimos se significa en base a nuestras experiencias. La vivencia es un todo significativo en el presente con efectos en la resignificación del pasado y la orientación del futuro. También plantea las manifestaciones de vida,
que expresan algo interno de manera externa. Hay 3 formas de manifestaciones de vida: las vivencias, los juicios y las acciones. Los juicios componen a la ciencia y se adecuan a la lógica. Con Dilthey las emociones dejan de generalizarse, ya que dependen de la historia y de la significación de cada uno. Por último pasamos a Ponty. Ponty plantea que la percepción es electiva, intencional y perspectivista. Al percibir siempre se otorga significado, ya que el mundo es un mundo vivido. Nuestra forma de percibir la realidad depende de nuestra historia y de nuestra significación personal, por lo que para cada conciencia hay un mundo vivido diferente. Ponty dice que el comportamiento es el diálogo simultáneo entre sujeto y mundo. Hay 3 tipos de comportamientos. Comportamientos sincréticos, que son intuitivos y adaptativos, son conductas preformadas. Comportamientos prácticos, que aparecen de la experiencia de aprendizaje. Y comportamientos simbólicos, que dictan la manera que se va a significar lo que vivimos. Para Ponty, siento, luego soy. Por lo tanto, el comportamiento es siempre particular y no puede generalizarse en modelos de estímulo y respuesta. Esto es todo de Historia de la Psicología. Si este video les ayudó a estudiar, denle me gusta y suscríbanse.